elecciones. Luisa González podría convertirse en la primera mujer en llegar a Carondelet a través del voto ciudadano y Daniel Noboa podría ser el presidente más joven de nuestro país. Luisa González y Daniel Noboa son de generaciones diferentes. González tiene 45 años y pertenece a la generación X, de nacidos entre 1965 y 1982, mientras que Noboa cumplirá 36 años en noviembre, es de la generación Y, de los llamados millennials, nacidos en 1982 a 1994. Aunque Luisa nació en Quito de forma circunstancial, se reconoce manabita, pues toda su familia es de la parroquia Canuto, en Chone, capital política del Ecuador, como muchas veces ha mencionado en su campaña, ¿no? En este cantón costero del país, Luisa González se crió junto a su madre Ligia Alcíbar y a sus abuelos maternos en un hogar humilde, algo sencillo, nada de lujos, detalló alguien cercano. Noboa Sin, en cambio, en un hogar con condiciones muy diferentes. Es hijo del magnate, el multimillonario Álvaro Noboa Pontón, empresario y ex candidato a la presidencia de la República en 5 ocasiones, así como uno de los hombres más poderosos del Ecuador, y de Anabela Asín, médica y ex diputada. Creció en una de las mansiones más costosas y extravagantes del puerto principal, de la que se veía a su padre salir y entrar en lancha privada. Sobre su educación y la formación pública, también hay otras diferencias entre estos candidatos de educación privada y formación pública, ¿no? Luisa se formó en la educación pública desde su infancia hasta llegar a la secundaria. Se graduó de bachiller en el Colegio Fiscal María Angélica Hidrobo en Quito y posteriormente siguió varios años de su carrera de leyes en la Universidad Central del Ecuador. Solo dejó la educación pública por una beca y un empleo de asistente de investigación que consiguió en la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Se tituló como abogada en el año 2010, mientras que Daniel estudió en uno de los colegios privados, el Alemán Humboldt de San Borondón, al igual que otro de sus contrincantes en la campaña electoral reciente, Otto Sonnenholzner. Sus estudios de grado los hizo fuera del país. En 2010 obtuvo un grado en Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. En cuanto a la educación superior, la candidata por la RC tiene un máster en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, González es máster en Economía Internacional y Desarrollo, ambos títulos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Daniel Noboa, en cambio, alcanzó una maestría en Administración de Negocios en 2019 en la Kellogg School of Management. Continuó su formación académica con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard en 2020. 2 años después adquirió una maestría en Comunicación Política y Estrategias de Gobierno en la Universidad George Washington. Sobre su experiencia en lo público, ahí hay una carrera en la que González lleva la delantera, nos dice nuestra compañera Vivi. Luisa González asegura que se sumó al equipo del expresidente Rafael Correa sin palancas, solo con una hoja de vida y sin más experiencia que la de asistente de investigación de la UIDE. En el 2008, cuando Daniel tenía 20 años, González empezaba como asesora de comunicación y fue escalando hasta llegar a ser subsecretaria encargada de la agenda presidencial e incluso secretaria general de la Administración Pública, y esto la llevó a coordinar con todos los ministros. Después fue ministra de Turismo y cónsul en Alicante, España. Hasta mayo de este 2023, antes del decreto de la muerte cruzada, fue asambleísta por Manabí. Con esta última dignidad, González suma un total de 16 cargos públicos sin desprenderse de la militancia de la Revolución Ciudadana. Noboa, por su parte, es relativamente nuevo en la política, aunque su padre intentó 5 veces llegar a la presidencia. Daniel obtuvo por primera vez un cargo de elección popular en las elecciones del 2021 cuando llegó a la Asamblea Nacional. Sin embargo, su experiencia en la empresa privada es más amplia. Desde el 2007 ocupa varios cargos representativos en las empresas de su padre, como en empresas que fundó a nombre personal. Más de $600,000 de diferencia en sus patrimonios. También nos cuenta nuestra compañera Viviana. En su última declaración como asambleísta, Noboa Sin declaró como único bien inmueble una casa ubicada en Santa Elena, la que adquirió en 2015 por un valor de $1.5 millones, mientras que en bienes muebles registra 0. El candidato tampoco posee un vehículo a su nombre. Además, el candidato registró 2 cuentas bancarias cuyos valores sumados alcanzaron $2.489, mientras que en la misma declaración, esa declaración que se presenta a la Contraloría General del Estado, pues refleja pasivos, es decir, deudas por $850,000. Con esto, el patrimonio total del hijo de uno de los hombres multimillonarios de la región apenas llega a $643,848 y, como les decíamos, no declaró vehículos. Seguramente habrán empresas a su nombre o de las que forme parte. La cifra se queda corta, sin duda, para un empresario como Noboa y se incrementa exponencialmente al compararlo con el capital de González, quien en la última declaración en Contraloría registró un patrimonio de $43,649, $600,000 menos que el de su contrincante electoral, y ella tiene 2 vehículos a su nombre. González inscribió 2 propiedades en Manabí, una casa
casa y un terreno valorados en $43,656, mientras que en 2 cuentas bancarias suma el total de $1,543 y registra también 2 préstamos y 2 deudas con tarjetas de crédito por un valor de $37,000. Ambos son padres. Luisa fue madre en su adolescencia y luego también madre criando sola a su segundo niño. Los 2 hijos tienen 29 y 9 años, los hijos de Luisa González. Daniel Noboa tiene una niña en su primer matrimonio y un niño. Y les decimos, son 2 matrimonios diferentes. Su esposa ha anunciado recientemente que también está esperando otro bebé. Son ellos, ella y él son los candidatos a la presidencia de la República, por quienes habrá que definirse el 15 de octubre de 2023.